Hola a todos desarrolladores y curiosos de todo el planeta. Seguimos con el curso de Angular y .NET, Arquitectura y Buenas Prácticas, y hoy vamos a ver cómo podemos diseñar una arquitectura limpia, para lo cual vamos a iniciar un poco la historia de las arquitecturas. Todo lo que tiene que ver con la arquitectura de software tiene muchísima historia. Vamos a hablar de lo que es ingeniería del software, de lo que es arquitectura, de lo que es diseño. Quiero con este vídeo introductorio, bueno, pues mandar un saludo a David VP y a Dix y bueno, pues a toda la gente que estos días me ha animado a continuar con esto. Y os digo, voy a hablar de muchos temas un poco rápido porque no quiero que este vídeo sea demasiado largo y luego haré vídeos cortos más concisos con cada una de las cosas que vamos a ver aquí. Como le decía a David el otro día, con unos cuantos emails que intercambiamos, no podemos ver la foto finish sin entender un poco cómo hemos llegado hasta ahí. Si no, no tiene sentido. Entonces, dejadme que entremos en materia. Términos de alto nivel que hay que clarificar, porque además esto genera muchísima confusión. Uno, lo que es ingeniería del software. Ingeniería del software es la ciencia que estudia todo lo que es el análisis, el diseño y el desarrollo del software. En fin, es una ciencia y hay un montón de temas que tienen que ver con esta ciencia. O sea, no solamente es el software, sino el hardware que hay inherente al software, hay sistemas, hay un montón de cosas que los que hayan estudiado ingeniería del software, como es mi caso, bueno, pues habrán visto y se habrán peleado. Y no solamente es software en sí, sino tienes también economía de la empresa, contabilidad, hay un montón de cosas que están alrededor del software y hay que estudiarlo, ¿vale? Luego, ¿qué es arquitectura? La arquitectura del software es una visión de alto nivel, son prototipos, son propuestas genéricas. Aquí hay muchísima confusión y dependiendo de a qué autor nos dirijamos, pues vamos a encontrar unos términos u otros, ¿vale? Para mí, y esto es opinionable, hay arquitectura de sistemas y hay arquitectura del software. Y hay mucho contacto entre ellas, se solapan en un montón de casos y lo vamos a ver. La primera propuesta de arquitectura, vamos a ver si es de sistemas o es de software. ¿Qué es arquitectura de sistemas? Bueno, pues es todo lo que tiene que ver con el concepto del sistema completo, es una visión holística que incluye tanto hardware como software, es decir, máquinas virtuales, redes, IPs, servicios, etc. La arquitectura del software, sin embargo, va un poco más a las tripas del software, se centra en él y en la estructura del software en cuanto a lo que es el alto nivel. Se centra en los componentes que componen ese software, ¿vale? Y cómo se relacionan entre ellos, cómo se comunican, qué relaciones hay de interdependencia, etc. Aquí entramos en patrones de diseño bueno, arquitecturas de capas, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Y se centra también en resolver requisitos técnicos y principalmente, y esto lo vamos a ver también, de negocio. Luego el diseño de software son, en mi opinión, concreciones. Antes he hablado de patrones de diseño y los patrones de diseño, Mediator, por nombrar uno que vamos a utilizar, el patrón mediador. El patrón es una propuesta genérica y el diseño es cuando, de acuerdo a el problema que yo quiero resolver, que se resuelve bien gracias a ese patrón, lo resuelvo. Y tú puedes presentarle a tu arquitecto de software o al jefe de tu proyecto y decirle, mira, este es el diseño, estoy utilizando un patrón mediador. Para mí estos son los términos de alto nivel. Y gracias a tener claro eso, y os prometo que me ha tocado... he tenido que revisar mucho, ¿vale? Porque ¿dónde están los límites de cada cosa? Yo creo que los límites están aquí y a partir de ahora cuidaré mucho mi lenguaje con esto. Vamos a ver. Os voy a presentar diferentes arquitecturas que también representan un poco la evolución del software hasta la fecha. La primera es la más sencilla, es el monolito. El monolito es una aplicación en la que todo está dentro del mismo ensamblado. En el mismo paquete tienes lo que es la presentación, la lógica de aplicación y los datos. Por ejemplo, OBS Studio, el programa con el que manejo
todo lo que es la grabación y las presentaciones, las transiciones, etcétera. Lo tiene todo. Tiene la presentación con su UI, es muy bonito, tiene los controles por aquí, clic, 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 clic. Toda la lógica de la aplicación está dentro. No tiene gran cosas y no tiene datos. Si tuviera datos, bueno, pues estarían aquí los datos. Os seguro que tiene datos. Los tiene, pero son datos en ficheros de texto, de configuración, de acceso binario. No es una base de datos como tal, pero tiene los datos de su aplicación y me dan el servicio que yo como usuario necesito. Es súper eficiente, ¿vale? Porque no hay comunicaciones, si no hay comunicaciones no hay errores. ¿Cómo evoluciona una aplicación monolítica? A base de versionado. Ella misma puede tener un pequeño mecanismo donde de vez en cuando compruebe en algún servidor, y aquí ya nos estamos yendo del monolito, vamos a consumir un servicio, ver si hay una nueva versión, o tenemos el típico wizard que te lo bajas y yo qué sé, pues comprueba, oye, tienes instalada la versión 1.1, ¿quieres sobreescribirla con la 1.2? Un monolito, ¿vale? Una aplicación Android que no requiere de datos en el servidor o de móvil es un monolito. Notepad++ es un monolito. Visual Studio Code es un monolito. En tanto en cuanto lo aislamos del hecho de que casi todas las aplicaciones hoy en día están conectadas a algún servidor, uno o varios. Eso me lleva a presentarte o a presentaros a todos la arquitectura cliente-servidor. Fijaros un poco el recuadro negro. Podemos hablar de arquitectura de sistemas, y entonces tenemos dos sistemas, el sistema que está en el cliente, que puede ser una aplicación de escritorio, puede ser una aplicación móvil, puede ser cualquier cosa, y la aplicación de servidor. Y dentro os estoy presentando un poco componentes de software o subsistemas, ¿vale? En este caso, por simplicidad, pues tengo la capa de presentación y una capa de lógica de aplicación, y así es como evolucionaron las aplicaciones cliente-servidor, ¿vale? Tú tenías un usuario al que se le daba acceso a un mainframe y tenías todo lo que era la presentación y la lógica de aplicación que accedía a los datos, y lo que había en el servidor, en un servidor de base de datos que estaba en algún sitio, quizá en el mismo centro de trabajo. Y bueno, pues la evolución de esto, se iban desplegando versiones del mainframe, de la aplicación cliente, y bueno, pues tenía una serie de potenciales problemas de seguridad, y es que ese usuario podía ser un usuario malintencionado, y en el momento en el que el usuario tiene acceso a la aplicación y es capaz de alguna manera de desensamblar el código, y en ese código por lógica está en las cadenas de conexión a la base de datos, entonces se podía acceder a los datos, se podían corromper, podías modificar, cambiar, y pues si el usuario a través de otra aplicación, otro cliente accedía a los datos y hacía eso, pues te estaba haciendo una chapuza tremenda y, en fin, no era lo ideal. Esto evoluciona a tener aplicaciones de 3 niveles. Y todo esto es, a grandes rasgos, cómo funciona la web en todo el planeta desde los años 90, ¿vale? Tienes el cliente en un browser, es decir, esta cajita negra de aquí es el sistema que tienes en tu navegador, ¿vale? Que puede ser también una aplicación de escritorio que se conecte a una serie de APIs, o puede ser una aplicación móvil, ¿vale? Y tienes presentación, ahí la lógica de la aplicación, las reglas del negocio. Sí, tienes reglas en tanto en cuanto al orden de las pantallas, etcétera, etcétera, pero lo gordo no está ahí. Lo gordo está en el servidor web, en cómo gestionas todas las transformaciones que vas haciendo con los datos, qué implicaciones tienen tus acciones como usuario con respecto a los datos y los tuyos propios y las relaciones con otros datos, ¿vale? Todo esto, bueno, pues está en la capa de aplicación, la lógica de aplicación, y fijaros que aquí solamente me estoy concentrando en arquitectura de sistemas, no estoy pintando cómo sería la arquitectura de esta aplicación o de la lógica de esta aplicación. Lo vamos a ver, creo que en la siguiente slide, ¿vale? La comunicación, bueno, pues aquí tienes idealmente una comunicación segura, cerrada y no accesible al público en general entre la aplicación y los datos. Luego tu servidor de base de datos está bastante más protegido porque igual está en tu nube o en un centro, en un CPD protegido, y tú luego tienes el acceso al público
muy filtrado, muy bien ubicado, y es que toda la comunicación entre los usuarios y tu aplicación viene a través de esta interfaz, sea la que sea. Pueden ser servicios web, pueden ser API REST, puede ser protocol buffer, bueno, hay un montón de cosas. Evolución. Se puede evolucionar de muchas maneras. Si estamos hablando de un API, pues las APIs van versionándose y eso tiene diferentes técnicas en lo que no voy a entrar. Y las aplicaciones del cliente, el versionado va a ser igual que antes. Lo que pasa es que no tienes que desplegar todo. Y si tienes que hacer múltiples versiones porque tienes versiones de datos, versión de la lógica de aplicación y versión de presentación, vas a tener minor versions y mayor versions. Mayor version implica desplegarlo todo y idealmente, si lo estamos haciendo bien, implica que tienes un downtime muy pequeño. Es decir, que no tienes que tirar todo. Incluso puedes, la evolución no implica cambios drásticos, puedes ir subiendo los datos, luego el servidor web, ir escalando poco a poco hasta que despliegas el cliente en todos tus usuarios. Todo esto es enorme, pero es la evolución que hemos tenido hasta la fecha. Como os decía, si hablamos de arquitectura de sistemas, estamos hablando, por ejemplo, de los servidores web. En los servidores web, al final tú tienes, dentro de la arquitectura esta cliente-servidor, que es una arquitectura de sistemas, tienes la aplicación que sea en el ordenador de tu usuario, que gracias a peticiones HTTP request, ¿vale? A un servidor web, bien sea Node, bien sea Internet Information Services o lo que sea, y de acuerdo a las URLs, etcétera, pues acceden a una página web, a una aplicación web o a muchas, porque al final un servidor web puede tener un montón de aplicaciones y todo esto se hace, bueno, pues mapeando DNS, URLs de aplicación, etcétera, etcétera. Pero al final, dentro del mismo servidor, dentro del mismo host, puedes tener un montón de aplicaciones. ¿Vale? Esto también es un refinamiento de lo anterior, ¿vale? Que podrán acceder a sus bases de datos o no. Luego llegamos a la arquitectura orientada a servicios, ¿vale? Esto estuvo súper de moda, sigue estando súper de moda porque el SOA al final es una manera que tenemos para resolver el típico problema empresarial, de que tienes un montón de aplicaciones en un entorno caótico donde todas evolucionan y tienen ciclos de vida muy dispersos. Entonces, al final, ¿qué se intenta aquí? Que tengas, que todas estas aplicaciones convivan entre ellas, que se comuniquen, que puedan dar servicios a diferentes aplicaciones del cliente y que generen datos y consuman datos que añaden valor al negocio. Tengo aquí el enlace del manifiesto SOA. Cuando hable más concretamente sobre esto, bueno, pues lo miraremos, ¿vale? Como os decía, puede haber múltiples aplicaciones de cliente que se conectan a una interface, un API Gateway o se conoce como Enterprise Service Bus. Este Enterprise Service Bus es un mecanismo de comunicación entre servicios, donde un paquete, un mensaje se publica dentro del bus, que se reparte. Ese bus hace que ese paquete pueda ser recibido por todos los servicios que se suscriban a ese tipo de paquetes, de notificaciones, ¿vale? Hay un montón de maneras de hacer todo esto, es una simplificación, los puristas, por favor, no me matéis, ¿vale? Es un ejemplo de una arquitectura y todavía estamos hablando de arquitectura de sistemas, ¿vale? Tiene problemas de comunicación, tiene problemas de seguridad, como todos, ¿vale? La evolución, bueno, es compleja, principalmente por ese caos que hay inherente a la diferente vida o ciclo de vida de cada uno de estos servicios. Y, bueno, pues los problemas que hay es que, como en cualquier sistema muy grande, hay muchos actores. Entonces, los problemas que hay son de evolución, de seguridad y de comunicación, ¿vale? ¿Es idóneo? ¿Cuándo es idóneo esto? A ver, os voy a poner un ejemplo donde vais a entender que hay una arquitectura orientada a servicios. Todo lo que tiene que ver con Azure y con las nubes
Por dentro lo que tenemos son diferentes servicios. Hay productores de información, consumidores de información, exponedores de información, y por dentro todos estos se comunican y despliegan pues todos nuestros datos, nuestras suscripciones, etcétera. ¿Vale? Es un ejemplo. En cualquier empresa muy grande, yo que sé, una industria automovilística, por ejemplo, vas a tener un montón de servicios de, pues bases de datos de ¿cómo se dice? De Vehicle Identification Number, de números de bastidor, vas a tener servicios de piezas, servicios que te traducen cosas, servicios que piden información a otros fabricantes. Al final todo eso tiene que coexistir en un ecosistema y tiene que haber agregadores de información que gracias a estos servicios, ¿vale? Pueden generar valor para el negocio y exponerlo a través de aplicaciones. Al final, en algún momento tiene que haber alguien experto en el negocio donde diga, oye, tenemos todo esto, batiburrillo de servicios y datos, y yo necesito esto porque es lo que quiero vender, lo que se vende o lo que me van a comprar mes a mes, ¿vale? Así funciona este mundillo. Esta evolución ha llevado a que existan microservicios. Es decir, este caos y este Enterprise Service Bus en industrias que se han ido modernizando vienen a desarrollar sistemas de microservicios. ¿Por qué microservicios? A ver cómo lo explico rápido. Al final, de lo que se trata es de que haya servicios que sean expertos en su contexto. Me estoy adelantando a algo que vamos a hablar. Y su contexto me refiero a los datos que dan sentido a las entidades que manejan. Voy a pasar un poco por alto por encima, ¿vale? Al final de lo que se trata es de que tú tengas un API que expone todos estos servicios a tus clientes, ¿vale? Entonces tienes unos mecanismos de seguridad y tienes, por ejemplo, si estamos hablando de una web, todo lo que es el contenido estático lo expones a tu web, a tu browser, a través de un CDN, un Content Delivery Network, ¿vale? Porque eso no requiere procesamiento y puede estar cacheado cerca del cliente. La comunicación siempre a través del API, en tanto en cuanto esto es, ojito, esto es una arquitectura cliente-servidor, tienes un cliente y tienes uno o n servidores, ¿vale? La seguridad la tienes que implementar en los métodos que no sean públicos, todo lo que tenga que ver con tus usuarios, con tus permisos, tu administración, al final son los sospechosos habituales, es lo de siempre, y la comunicación desde el API Gateway a los diferentes microservicios se puede hacer con múltiples mecanismos. Estos servicios pueden exponer APIs, pueden exponer diferentes endpoints, pueden suscribirse a colas de mensajería, puede haber sistemas para sagas, hay muchísimas opciones. El tema de la evolución tiene una gran ventaja y es que si se ha analizado bien el API Gateway, bueno, puede ir evolucionando, increciendo sin modificar lo que ya se está exponiendo, es decir, puedes crear el servicio 1 y exponerlo, el 2 y generar una V1.2 y exponerlo nuevo, etcétera, etcétera. Sin tener que hacer un cambio crítico y exponer una versión 2, ¿vale? Y la evolución de cada uno de estos servicios se va a hacer de forma independiente, de acuerdo a las necesidades de negocio. Igual tienes un servicio de traducción que se desarrolla justo al principio y no cambia nunca, pero tienes un servicio en el que hay muchas dudas o quiere resolver un montón de necesidades de negocio y cambia muy habitualmente. Bueno, pues cada uno tiene idealmente su equipo de desarrollo asignado y bueno, pues sus entornos de desarrollo, pruebas, etcétera, y toda producción. Y de hecho, si lo hiciéramos bien, tendríamos todo este conjunto de microservicios y de API y de datos en un entorno de desarrollo, un entorno de pruebas y el entorno de producción. Debería ser, al menos en cuanto a lo que es la arquitectura y las versiones de los servicios, iguales. ¿Problemas? Muchos. Últimamente todo el mundo dice, microservicios es como con blockchain. No, es que esto con blockchain, no todo se resuelve con blockchain y no todo se resuelve con microservicios.
tiene muchas complicaciones. Tienes un hop aquí porque tienes la llamada del cliente y la llamada al servicio. No es instantáneo, ¿vale? Estos microservicios hay que mantenerlos, hay que asegurar que están levantados. No es... te puedes saltar un montón de cosas. El API Gateway puede estar levantado, tú puedes llamar al API y el API hacer una llamada a este servicio no está levantado, se ha caído, ha fallado por lo que sea, y al final tienes un timeout que al cliente no le dice nada, ¿vale? Esto hay que monitorizarlo, tenemos que ser capaces de escalar horizontalmente, ¿vale? Es decir, replicar este servicio 1 aquí, en Sudamérica, en Europa, en Oceanía, y escalarlo verticalmente, porque igual este servicio tiene un montón de peticiones o requiere mucho procesador. Todo esto hay que orquestarlo, ¿vale? Orquestar un montón de servicios no es sencillo. Hay que monitorizarlo, mantener esto vivo requiere constancia y perseverancia y buen hacer. Es un proceso ingenieril importante, ¿vale? No todo se resuelve con microservicios. Es decir, no todos los sistemas son idóneos para resolverlo con microservicios. En un pequeño sistema o en uno como el que entra en nuestro estudio, nuestra gestión de eventos, lo podríamos resolver con microservicios si quisiéramos hacer algo teórico, una aplicación teórica de esto, muy sencilla. Pero no es el caso. En el caso que os comentaba de la industria automovilística, tiene todo el sentido del mundo. Podría tener un servicio que se encargue de recoger piezas nuevas de nuevos fabricantes, otro que traduzca, otro que hable y que gestione talleres o no sé. La idea es que cada uno de ellos acceda a sus datos y sea experto en su parte del negocio. Y todos estos en su conjunto den un buen servicio a diferentes aplicaciones del cliente. ¿Qué define una buena arquitectura de software? Entendémonos, ¿vale? Para mí, lo principal es que se centre más en el dominio que en la tecnología. ¿Qué es el dominio? El dominio es nuestro vocabulario, de lo que entendemos. Si hablamos de farmacéutica, de la industria farmacéutica, bueno, pues de farmacias, de puntos de venta, de proveedores, de medicamentos y de lo que sea. Si hablamos de industria automovilística, pues fabricantes, piezas, repuestos, vehículos, identificación, bla, bla, bla. ¿Vale? Si hablamos de gestión de eventos, pues tenemos eventos, el stock, equipamientos, tipos de equipamientos y yo qué sé, y usuarios, roles, marcas, bla, bla, bla. Predominio del dominio respecto a la tecnología. Debe estar desacoplada, es decir, me debe ser fácil modificar la gestión de los estados, la gestión de los datos, sustituir piezas y aquí podemos hablar de arquitectura de software o de sistemas, ¿vale? Sustituir piezas o conectores por otros, ¿vale? Por ejemplo, modificar el UI, pasar de Angular a React, a Vue o a lo que sea, ¿vale? Y sustituir los mecanismos de comunicación. Es decir, debería ser sencillo en una aplicación bien diseñada, es decir, que se base en una buena arquitectura, cambiar un API REST por un... perdón, por web services, un conjunto de web services, por un protocol buffer o, yo que sé, incluir entre medias una cola de mensajería para escalar, yo que sé, a una arquitectura de microservicios, ¿vale? Entonces, la idea, además, lo que hace bueno es que tenga que estar preparada para sobrevivir a una tormenta. Porque el tiempo cambia constantemente. Hoy, por ejemplo, he salido, hacía sol y me ha caído una granizada y me he empapado. Y esto pasa con el software también. Desarrollas un sistema y empiezas a evolucionar el negocio, eres una startup, bla, 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 y de repente pues pegas el pelotazo, te conoce todo el mundo y tu sistema que pasa de tener 3 o 4 visitas, que son las 3 o 4 visitas que haces tú, a tener 3 o 4 mil visitas al día. ¿Y qué haces? ¿Vale? Porque si no estás preparado para crecer, no vas a crecer, te vas a estrellar. Entonces eso se puede conseguir muy fácilmente si nos centramos un poco en uno de los ejemplos que nos daba Uncle Bob,
y esta imagen es de ahí, de su página, de lo que es la arquitectura limpia. Como decía antes, nos centramos en el dominio, en las entidades, ¿vale? Con estas entidades vamos a implementar casos de uso. Crea un evento, da de alta un equipamiento, crea un usuario, etcétera, ¿vale? Gracias a todos estos casos de uso que acceden a entidades que al final acceden a datos, ¿vale? Todo esto lo vamos a exponer al mundo o con gateways, o con presentadores o con controladores, ¿vale? Para que todos estos los puedan utilizar la web, lo pueda usar una interfaz de usuario porque estemos dentro del escritorio, podamos hacer que otros sistemas accedan a nosotros, ¿vale? Estamos accediendo a la base de datos o a dispositivos. Al final es una arquitectura de cebolla, es una arquitectura de capas, es una arquitectura hexagonal. A mí me parece que la analogía de la cebolla está muy bien porque es concéntrica y se centra en las entidades, en nuestro dominio. ¿Qué capas tiene esto? Al final, a grandes rasgos, y ya me centro en, entre comillas, ¿vale? Esto es conceptual. Tienes todo lo que es nuestra interfaz, nuestra comunicación hacia afuera, tienes servicios de infraestructura, rollo manda emails, yo qué sé, pues cosas que no sean inherentes a nuestro dominio, y tienes el corazón de la aplicación, que ahí es donde está todo el dominio, ¿vale? Y los tests que testean nuestro dominio. Si hacemos explotar esto un poco, si hacemos crecer esto, en la interfaz tenemos todo lo que tiene que ver con la seguridad, ¿vale? Para securizar nuestra puerta al mundo, y allí vamos a tener controladores tipo API controllers o lo que sea. Tienes los view models, es decir, los modelos que entregamos hacia afuera o que alimentan nuestros controladores. Por ejemplo, un view model o un model es lo que viene embebido en el body de una petición post, ¿vale? Tienes validadores que verifican a ver que lo que viene dentro de ese post pues no cumpla con las restricciones de tamaño, que si un cambio es obligatorio venga, etcétera. Tienes sistemas de caché. Todo esto, interfaz. Tienes infraestructura, es decir, tu Entity Framework, tu ORM, Object Relationship Management, ¿vale? Tienes los proveedores de Identity para ver que el usuario está en tu base de datos. Tienes sistemas de caché, tus bus, tienes un servicio de email, tienes todo lo que tiene que ver con almacenamiento de ficheros, tienes conectores con nubes y con... Todo eso es infraestructura. Lo importante está en el core de la aplicación, que tengas interfaces, especificaciones, agregados, entidades. Aquí no voy a entrar porque todo esto es propio de DDD y habla una clase, o cuando esto lo haga punto a punto, en el que hablaré de DDD. Porque DDD también está muy de moda, pero a mí me gusta mucho, ¿vale? Y me gusta, pero no soy exquisito en cuanto a todo lo que tiene que ver con agregados, especificaciones, etcétera. Hay otros que son mucho más puristas. Yo en este aspecto no soy tanto. Me gusta centrarme en el dominio, y hay un montón de cosas que me gustan un montón cómo se aplican, pero hay cosas que, bueno, que pueden complicar. También se puede opinar mucho sobre esto. Como no he venido a opinar, he venido a desarrollar una arquitectura limpia. Vamos para adelante. Yo había presentado las 3 capas, ¿vale? A grandes rasgos: interfaz, infraestructura y core. Vamos a ver si todo esto hacemos un corte vertical, ¿vale? Esto lo llaman vertical slice o slice, ¿vale? Todos los aspectos técnicos quedan envueltos dentro de una característica. Es decir, una feature. Por ejemplo, en nuestro caso, hablando de la aplicación en stock, todo lo que tenga que ver con equipamiento o con stock lo podemos tener aquí. El controlador del stock, etcétera. Si hablamos de eventos, lo mismo. Si hablamos de usuarios, lo mismo. Bueno, parecido. Porque la infraestructura, digamos que es común, ¿vale? Pero puedes tener todo lo que es la interfaz y todo lo que es el core de la aplicación, la lógica de negocio, dividirla en verticales. Las capas
las estamos dividiendo en verticales. Hay un montón de cosas que son comunes, ¿vale? Pero dependiendo de lo que estemos haciendo en cada caso, igual no todos los problemas se resuelven igual. Esto sucede, no es lo mismo recuperar una factura, que generar una factura, que hacer una reserva. Dependiendo de un montón de factores que dependen de cada aplicación, pues vas a tener mucha más lógica de negocio implicada en un proceso, en una acción de usuario, que en otros casos. Entonces, cada uno de nuestros cortes verticales puede decidir por sí mismo, no por sí mismo, nosotros podemos decidir en cada uno de nuestros cortes verticales cómo cumplir mejor con cada una de las solicitudes que me llegan a través de la interfaz, ¿vale? Esto reduce la complejidad. Entonces, eso mismo que en este caso es arquitectura del software, si lo extrapolamos a arquitectura de sistemas, ¿qué tenemos? Una arquitectura de microservicios. Aquí estamos viendo estos hexágonos tan guays, ¿vale? Cada uno de estos es un servicio. ¿Y qué tenemos en cada uno de estos servicios? Cada uno de esos servicios tiene un ciclo de vida propio y tiene... esto es una arquitectura orientada a servicios. Se puede aplicar DDD en cada uno de estos sistemas, ¿vale? Cada uno de estos microservicios, y lo que tenemos dentro pues es, a grandes rasgos e idealmente, bueno, pues una arquitectura por capas y limpia. Es decir, en cada uno de esos hexágonos que hemos visto nos centramos en el dominio, en el contexto que le importa a cada uno de ellos, ofrecemos una serie de servicios, ¿vale? Donde se aplica la lógica de negocio que aplica ese dominio, reglas como... Si se crea una factura hay que mandar un email a todos los administradores o a los managers o bla bla bla. Una serie de servicios de aplicación, ¿vale? Que al final son los que llaman a estos servicios de dominio, ¿vale? Y todo esto se expone, ¿vale? Tenemos infraestructura, es decir... digamos que temas paralelos que ayudan a que todo esto funcione, y gateways. Gateways en el fondo también son interfaces, ¿vale? Quizá interfaces en otra dirección. ¿Qué puede ser un gateway? Llamar al servicio de Places de Map para recuperar datos de una ubicación geográfica o algo así, y tienes tus tests. Al final todos esos hexágonos deberían idealmente tener una arquitectura limpia. Vamos a hablar un poco de DDD. El día que haga esto por separado, ¿vale? Y hable de cada una de estas arquitecturas, de estos patrones, lo juntaré. Y os voy a poner el ejemplo de lo que estábamos hablando de NSTOC. Tenemos los eventos, tenemos los usuarios y tenemos el equipamiento, ¿vale? Un usuario va a pertenecer a una marca, va a tener una serie de roles, tenemos también las marcas, ¿vale? Y los equipamientos pertenecen a una marca, luego ya el equipamiento tiene un owner, ¿vale? Que va a ser la marca. Pueden ser de un tipo, bla bla bla. Tenemos los eventos, ¿vale? En cada evento vamos a tener un equipamiento. Es una simplificación, ya sabéis, ¿vale? Pero si preparas el evento, pues vas a ir adjuntando una serie de equipamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a los eventos vamos a asignar una serie de usuarios, quién va, quién monta, quién recoge. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy generando contextos. ¿Qué es un contexto? Un contexto es, creo que lo decía en la siguiente slide, si me voy a microservicios, aquí estoy hablando de dominio, ¿vale? Domain Driven Design, primero estoy pensando en el dominio, insisto, estoy simplificando. Si me lo llevo al contexto de los microservicios, en cada podría crear 3 microservicios, uno para todo lo que tiene que ver con los usuarios, otro para los eventos y otro para los equipamientos. Hay un problema que yo hablaba que había tanto en las arquitecturas orientadas a servicios como en los microservicios, que es el solapamiento. Si, tal y como nos dice la teoría, deben ser standalone, que no sé cómo se traduce al castellano, deben estar completamente aislados y tener vida propia, este microservicio de equipamiento debería tener su base de datos, una base accesible solamente por él. Y esto nos implica y nos obliga a duplicar entidades. La misma marca que tengo cuando este usuario se registra y que crea su marca, en el momento en el que esta marca se registra hay que crearla en este microservicio.
y en el momento en el que esta marca crea un equipamiento a través de este microservicio y ese equipamiento se mete dentro de un evento, este equipamiento si hay que replicarlo aquí. Al final, ¿qué puede pasar? Bueno, pues tienes problemas o potenciales problemas de congruencia de los datos. Que tú actualices el dato de un usuario, el nombre, por ejemplo, y no se propague hasta el evento y tengas aquí, oye, sí, el nombre de mi usuario está actualizado. Ah, pues es que en la factura o en el albarán no aparece tu nombre, aparece otro. Son problemas típicos. Y ahí es donde entra el que necesites para todo lo que tiene que ver Domain Driven Design con expertos en dominio, que sean capaces de resolver esos potenciales problemas de incongruencia antes, ¿vale? Y los ingenieros del software proponer mecanismos tipo colas de mensajería, etcétera, para que cambios aquí, aquí o aquí se desplieguen donde haya que desplegarlos. Por ejemplo, si yo cambio el nombre de un usuario, que no me cambie el nombre de ese usuario cuando fue a tal evento, ¿vale? Porque ya tienes el albarán, tienes la factura, fue hace 2 años, en fin. Que no me quiero enrollar y me estoy enrollando. Domain Driven Design en 1 minuto, ¿vale? Hay que buscar un lenguaje único, hay que llamar a cada cosa por su nombre para evitar ambigüedad. Es decir, dentro de los contextos, las cosas tienen un nombre y solo ese, ¿vale? Hay palabras que pueden significar cosas diferentes dependiendo del contexto en el que estés. Una cuenta no significa lo mismo si estamos dentro del contexto de un banco que si estamos en el contexto de la seguridad. No es lo mismo mi cuenta de usuario que la cuenta de mi banco, porque mi cuenta de usuario es Juan García Carmona, bla, 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 y la cuenta de mi banco está vacía, ¿vale? Esto es perfecto para grandes proyectos con múltiples contextos que evolucionan de forma independiente y nos permite desarrollar microservicios para resolver diferentes problemas. Y además, como decía, requiere un experto en cada dominio o en el dominio global, ¿vale? Requiere mucho análisis y requiere desarrolladores e idealmente equipos independientes. Al final suele suceder que tienes un squad, una pequeña cuadrilla de desarrolladores que tienen 2 o 3 microservicios a su cargo que evolucionan y crecen, ¿vale? Y luego, bueno, pues en cada contexto vamos a tener entidades. Nosotros hemos hablado de equipamientos, de marcas, de usuarios, de roles, son entidades, ¿vale? Tienes agregados. El agregado es una cuestión que me gusta. Digamos que un agregado es una entidad raíz sobre la que se proyecta o que incluye una serie de hijas o relaciones. Si estuviéramos hablando de un servicio de reservas, tienes lo que es la reserva, el booking, ¿vale? Y de esta entidad, de este agregado booking, van a colgar el proveedor del servicio que se está reservando, el cliente que ha reservado, los datos de la reserva, si se ha pagado, si no, en una estructura donde toda la información se agrega a la raíz, ¿vale? Y esto está guay, porque si en vez de tener un microservicio de bookings, tienes un controlador, Booking Controller, ya estáis viendo por dónde voy. Es decir, no hace falta tener microservicios a priori para ir desarrollando una arquitectura desacoplada. Hasta aquí quería llegar, espero que haya gente que me haya seguido hasta aquí. Tienes Value Objects. ¿Qué es un Value Object? Un Value Object es un objeto valor. Es algo que no cambia o no suele cambiar y que si cambia no tiene por qué tener una entidad propia con un ID. Por ejemplo, la dirección de mi casa, ¿vale? La dirección de mi casa la voy a utilizar yo o la puedo compartir con 2 o 3 usuarios si toda mi familia está metida ahí, pero no es algo que cambie mucho, ¿vale? Pero es un objeto que tiene entidad propia, porque en la dirección tienes calle o línea 1, línea 2, línea 3, código postal, bla, 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 pero que no necesito un ID para guardar esa entidad. Luego no es una entidad, es un Value Object. Me he explicado fatal, pero lo habéis visto. Y luego tiene repositorios. Repositorios son mecanismos que me valen, bueno, pues para acceder a todos esos datos y de forma en fin, que me distraigo, ¿vale? Repositorios y servicios.
todo esto está dentro de Domain Driven Design, lo explicaré mejor cuando me prepare esto. Pero veis por dónde voy. REST en un minuto, también es un reto. REST es Representational State Transfer, es decir, estado de representación o de Representational State Transfer, ¿vale? Es perfecto para la arquitectura cliente-servidor porque es muy homogéneo y no necesita de mantener un estado de las comunicaciones. Además se puede cachear y es uniforme. Está basado en nombres, lo cual lo hace muy amigable cuando yo hago arquitectura del software centrada en dominio, ¿vale? Y tiene una semántica, el REST, que se basa en los métodos de HTTP. Es decir, tienes GET, que devuelve la representación de un objeto o de un recurso, ¿vale? Tienes POST, que procesa un estado o representado. Coges un mensaje y le dices, oye, procésame esto, ¿vale? Puede ser crea una entidad o ejecútame un método, ¿vale? Tienes PUT, que se suele utilizar para crear o reemplazar un estado anterior, ¿vale? Si yo ya tengo un booking y voy a hacer un booking update, probablemente me llega a través de un método en el controller que sea un put del booking y lleve el modelo concreto con lo que quiero actualizar. Y tienes un delete que borra. Hay más, ¿vale? Pero a grandes rasgos eso es REST. Nos gusta a todos los que estamos aquí porque nos ayuda a centrarnos en el dominio. REST es lo opuesto a como hacíamos, no lo opuesto, pero una evolución muy lógica a lo que eran los web services. Al final en el web service tenías el nombre que me da la gana y un objeto que tenías que serializar y que enchufabas ahí y que al final era dificilísimo integrarse con ellos, fallaba como una escopeta de ferias. Yo tuve muchos problemas con REST, también era más joven, no lo sé. Con esto no suele haber tantos problemas o está mucho más acotado. CQRS, Command and Query Responsibility Segregation, es decir, tengo comandos y tengo peticiones, ¿vale? Consultas y quiero dividir esa responsabilidad. Entonces, ¿dividir responsabilidades para qué sirve? Bueno, pues sirve porque no hay balas de plata y no es que lo diga yo, es que es una evidencia y porque divides y vencerás. No hay balas de plata porque no es lo mismo y no se va a procesar igual una consulta que podría estar cacheada, que puede venir de una base de datos no SQL o que requiere específicamente analizar todas las relaciones que hay en la base de datos que un comando. Y el comando puede ser, oye, crea esta reserva. Joder, pues ese comando va a tener una lógica de negocio brutal. Y sin embargo, si lo que digo es dame los datos de esta reserva, es oye, base de datos, dame los datos de esta reserva, toma. ¿Vale? En unos casos va a ser muy sencillo, en otros casos va a tener mucha más lógica. Entonces lo que podemos hacer es complicar infinito el Command and Query Responsibility Segregation. Es decir, si nos vamos a nivel microservicios o metemos un API Gateway y estamos haciendo gets, estamos haciendo post, put, delete, los get van a ser query en general, ¿vale? Y van a ir a quizá unas llamadas directas, pero igual un post, un put o un delete de una entidad, en vez de hacer una llamada a uno de los microservicios, tengamos que publicar ese mensaje y decir, oye, se está creando una reserva. Y ese mensaje lo coge el sistema de reservas, el sistema de pagos, el sistema de... ¿Veis por dónde voy? Si toda esa lógica la manejamos dentro de nuestro monolito de software en el lado del servidor, que es nuestro servidor, nuestro API server, nuestro API REST, gestionamos todo eso en un sitio muy concreto, es decir, en el manejador de ese caso de uso que es crear una reserva, podemos hacer los test unitarios que definen todo ese caso de uso. Estamos haciendo una arquitectura limpia porque nos estamos centrando en las entidades y en el servicio de dominio que cumple con las reglas del dominio de ese caso y podemos hacerlo gracias a las vertical slice centrándonos en cosas muy concretas. Lo vamos a ver, os voy a enseñar un ejemplito, lo vais a ver, ¿vale? Podemos hacerlo muy sencillo con una librería en .NET y todo esto va de .NET.
El curso es Angular y .NET, Arquitectura y Buenas Prácticas, que se llama Mediat-R, ¿vale? Mediator. ¿Qué está haciendo Mediator? Mediator está aplicando un patrón de diseño que es el mediador, ¿vale? Por eso se llama Mediator, es un patrón, es una arquitectura y tiene esta particularidad. Tú tienes comandos y queries, es decir, acciones muy concretas y peticiones de información que vas a manejar con unos handlers muy concretos. Es decir, tengo el comando A, entonces tengo el handler, el manejador del comando A y devuelvo lo que haya que devolver con el comando A. La petición de getBookingById, entonces tengo getBookingById handler, ¿vale? Y getBookingById response, que probablemente sea un booking. Entonces, esto está muy bien, ¿vale? Mediator en menos de un minuto. Tienes la librería Mediator, ¿vale? Hay que registrarla en program.cs. Vamos a ver un ejemplo porque además he puesto una captura de pantalla. Y este se encarga, gracias a las diferentes notificaciones que van a ser comandos o queries, de resolver cuál es el manejador de cada tipo de petición y devolver una respuesta, ¿vale? El llamante es el controller. Tiene una súper ventaja y es que nuestros controladores, es decir, la interfaz hacia el mundo, es súper sencilla. Lo único que estamos haciendo es decir, oye, tengo el booking controller y tengo un método que es get, que recibe un ID. Y le digo, oye, cada vez que me llame aquí alguien, y verificamos seguridad, bla, 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 cada vez que me llame aquí alguien, vamos a devolver la respuesta de lo que Mediator encuentre, ¿vale? Yo mando una notificación que sea getBookingById con el ID que yo quiero y voy a devolver lo que me llegue. Y entonces son 3 líneas de código. Si gestiono el tipo de respuesta, si ha habido éxito o no, son 7, ¿vale? Pero en ese controlador de bookings no tengo dependencias con Booking Service, con Email Service, con... No, tengo la dependencia con Mediator, que puede verse como algo bueno o algo malo. Yo lo veo como algo bueno porque eso es una interfaz y toda la lógica de negocio queda súper encapsulada y además queda muy bien estructurada en cuanto a carpetas y ficheros. Los handlers están registrados en nuestro sistema, ¿vale? Se reducen las dependencias de uso y cada handler solamente depende de los servicios que necesita y además cada handler se centra en un caso de uso muy específico del negocio. Devuélveme una reserva o crea una reserva. De acuerdo a lo que me haya dicho el experto en el dominio o mi product owner, esa lógica de negocio está ahí y solamente va a cambiar cuando el product owner me diga, no, es que esto no lo has hecho bien o necesito que además suceda esto, ¿vale? Entonces cambio eso y no cambio otra cosa más, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues en nuestro sistema podemos organizarnos la estructura de carpetas y la estructura de rebanadas verticales de acuerdo al dominio, de acuerdo a agregados o de acuerdo a clases. Entonces, si ponemos todo lo que he estado viendo yo antes, REST, Mediator, una arquitectura limpia, los cortes verticales y CQRS, ¿qué tenemos? Ojito, ¿eh? Vale, esto es lo que hay. Esta es mi propuesta de arquitectura, ¿vale? Tenemos el front, que en nuestro caso para este curso va a ser Angular, ¿vale? Y tienes unos clientes del API. El API en nuestro caso va a ser uno. Podría ser muchos, ¿vale? Pero vamos a comunicarnos con uno. Este API va a tener una serie de controladores. Probablemente vamos a tener Equipment Controller, Event Controller, Brand Controller, User Controller, si la autenticación la llevamos por ahí, no lo sé seguro, Calendar... Pero tienes luego una serie de verticales, ¿vale? Con los manejadores de los casos de uso inherentes a esas entidades. Entonces, un ejemplo. Si yo quiero... Además, este ejemplo es de mi página web que está a medio hacer, ¿vale? Quiero... En la página web, en Angular, vale, que no sé lo que estaba mirando, tengo el servicio de contacto que se va a mandar, hace un post, que me vais a perdonar, pero aquí habría que haber especificado el modelo,
mil perdones, ¿vale? Con el modelo que yo necesito para suscribirme a la newsletter. Yo creo que lleva el nombre y lleva el email, no lleva nada más, ¿vale? Que es este objeto notification. Y llama al post y bla bla bla. En el momento en el que te suscribes, pues aparece. Oye, si os queréis suscribir, no se ha suscrito nadie, no cuento con que se suscriba nadie, no tengo intención de hacer newsletter, ¿vale? Pero si queréis probarlo, en mi página web en algún lugar está, ¿vale? ¿Qué sucede? Todo esto está aquí en el front, ¿vale? Y este es el cliente que, bueno, aquí se llama servicio, pero es un cliente que va a llamar a un API. Está la dirección, bla bla bla. Lo siguiente, en Program CS hemos añadido la librería Mediator con un método de extensión que dice, oye, añade Mediator en este ensamblado, ¿vale? Y eso hace que la librería Mediator esté aquí. ¿Qué aspecto tiene? Bueno, se me han juntado varias cosas, ¿vale? Aquí tengo un método que podría ser el post, ¿vale? Pero en este caso es el get de una playlist ID. Esto es, son controller, es el videos controller, me parece en mi caso, ¿vale? Videos barra bla bla bla, en el que le estoy mandando el playlist ID, ¿vale? Y esto se va al mediator, que es la única dependencia que tenemos aquí, y manda esta notificación, que es un get playlist video IDs query, ¿vale? Dada esta playlist ID, ¿vale? Si tengo resultado, devuelvo lo que me haya devuelto esto, ¿vale? Que debería ser un action result, un action result. Y esto está mal. Bueno, esto es una lista de IDs de vídeos, ¿vale? Y si devuelve null, bueno, pues un bar request. Entonces, esto es un get, es un query. Entonces, si os fijáis, tengo el punto application, tengo lo que tenía que ver con contact form, que era el join notification, ¿vale? Ahí tengo un comando, ¿vale? Aquí tengo, bueno, pues la carpeta vídeos, todo lo que tiene que ver con vídeos, ¿vale? Y es una de las slides que tengo vídeos controller y la parte de vídeos, aquí tengo los comandos o tendré los comandos, oye, actualiza este vídeo. Aquí y luego las queries, get videos o get playlist video y un base command result, ¿vale? El ejemplo de la query, ¿vale? Yo estoy creando este objeto y le estoy diciendo, oye, esta es la notificación, ¿vale? La que va a Mediator, y Mediator luego sabe cómo resolver el manejador de esto, porque luego hay una clase que es el handler, que el handler es un manejador de peticiones, está tipado, es manéjame esta petición de tipo get playlist video IDs query, es un poco feo, que va a devolver una lista de strings. Entonces, aquí le estoy inyectando un YouTube service que he picado yo, al que llamo. La única dependencia de este caso de uso es decir, como usuario quiero tener la lista de vídeos que están dentro de una playlist, o quiero ver, si el caso de uso lo planteo desde arriba, quiero tener acceso a todos los vídeos de una playlist, entonces llamo al API y el YouTube Service coge la lista de IDs de la lista de los vídeos de esa playlist, y aquí arriba, con un componente de YouTube, para cada uno de estos URLs que devuelvo, pues pinto el vídeo, ¿vale? Creo que esto existe, que cada vídeo que estoy subiendo está en mi página web en algún sitio, que ya habéis visto que es jgcarmona.com, ¿vale? No me trastéis mucho porque está medio a hacer. Y poco más. Todo esto es lo que os quería explicar antes. Voy a volver un poco para atrás y voy a hacer énfasis en que es una arquitectura limpia. A ver, soy capaz de... Es una arquitectura limpia que se basa en el concepto de arquitectura limpia de Uncle Bob, en el que nos centramos en el dominio, ¿vale? Tenemos una serie de métodos de infraestructura, tenemos gateways, tenemos conexiones con el mundo a través de nuestra interfase, ¿vale? Y tenemos el UI. Hay desacoplamiento, permite crecer, permite evolucionar, y
a nivel de software me gusta la división vertical porque me permite centrarme en las partes de mi dominio que estoy evolucionando. Es decir, si tengo que hacer un módulo nuevo en el front, primero me voy a centrar probablemente en al menos saber qué métodos tengo que exponer, aunque luego no desarrolle la lógica de la aplicación, ¿vale? Eso me permite plantear qué aspecto tiene el front, qué ventanas, qué componentes tenemos y consumir esto. Y en el momento en el que toda la lógica esté clara, que puede ser antes o después de hacer el front, puedo ir desarrollando los métodos, los pequeños casos de uso, los requisitos de bajo nivel, low level requirements, y testarlos. Este código del manejador es súper fácil de testar. Es decir, ¿cuál es la complejidad ciclomática, bonito palabra, de esto? La complejidad ciclomática de esto es cero. Es, oye, comprueba que si alguien te pide el playlist videos ID se llama el YouTube Service. YouTube Service, ahí sí que, vamos al grano, YouTube Service sí que hace un par de cosas. El YouTube Service no lo tengo por aquí, el código no lo tengo abierto, pero ¿qué hace YouTube Service? Bueno, pues hace una petición GET, coge, deserializa, navega un poco por el JSON que devuelve y coge las propiedades que necesita devolver, que en concreto son las URLs de los vídeos, ¿vale? Pero en general se simplifica hasta el extremo. ¿Cómo sería una query? Y además es algo que me gusta. Si yo tuviera una query, probablemente aquí tendría inyectado mi DB context directamente. No necesito un repositorio. En ese caso no necesito un repositorio porque una query con Entity Framework puedo devolver un query y hacer que no sea trazable, ¿vale? Porque no necesito que sea trazable. Entramos en palabras mayores, me complico yo solo, pero a lo que yo voy. Una query a la base de datos se puede hacer de forma muy rápida desde el código si no necesito manejar cambios en esa entidad, es decir, la recupero de la base de datos y se la devuelvo al que me la pide, serializada, mapeada, bla, 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 ¿vale? En un comando igual sí necesito seguro que necesito trazar esa entidad. Tú imagínate que lo que quiero hacer es crear una reserva. Bueno, pues creo la reserva, me quedo el ID, genero un email, cuando me llega el email, genero otro email, oye, se ha generado bien, yo qué sé, lo que tenga que hacer, ¿vale? Pero al final todos esos datos van a la base de datos y quizá tenga que, según vaya evolucionando la lógica de negocio, que va toda dentro de este handle, ¿vale? Tenga que hacer lo que sea y devolver el tipo de dato que sea, una lista de strings o lo que se me esté pidiendo. Seguiré, antes de seguir con el API REST, las buenas prácticas del API REST, que las hay y las podemos hacer fácil con .NET 6 y anteriores. Haré una serie de vídeos con las partes que yo creo que son más interesantes de todo esto que os acabo de explicar. Me voy a cambiar la otra cámara. En fin, siento haberme enrollado tanto como una hora, porque llevo una hora grabando, pero me ha llevado mucho tiempo hacer esta clase. Siempre he entendido que era una masterclass, siempre he entendido que era necesario, y este vídeo tan largo se lo dedico a las dos personas con las que he empezado o a las que he mencionado antes. Se lo dedico a Dix, porque Dix me decía, oye, vamos a hacer una arquitectura de referencia. Esta es mi arquitectura de referencia, ¿vale? Yo no me voy a salir de aquí porque no me hace falta. Si tenemos que escalar y partir mis servicios, mis rebanadas verticales en microservicios, es súper sencillo, porque extraigo todo eso a un ensamblado diferente, miro a ver qué hay que comunicar con una cola de mensajería y lo tenemos. Entonces, cualquiera que crea o que quiera crear una plataforma como la que planteábamos a efectos prácticos o así de manera teórico-práctica en este curso, puede usar este patrón, esta arquitectura,
o puede llamarme y le echo una mano. Yo encantado. Así que, lo dicho, se cumple una hora desde que he empezado a grabar. Esto va dedicado a Dix Robi, de Perú, a su profesora de la universidad y sus compañeros, que probablemente lo vean también, y también a David VP. No recuerdo ahora mismo el apellido de David. Un saludo, que me escribe y me habla y me saluda desde Chile. Seguro que, pese a que me ha recomendado que haga vídeos cortos, este vídeo tan largo lo ve o encuentra tiempo para verlo. Nos vemos pronto. Un saludo a todos.